células tallo y cáncer. Cancer stem cells por sus siglas en inglés. Se definen como un subgrupo de células cancerosas que son responsables de la quimiorresistencia y la recaída del cáncer, ya que tienen la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse en linajes heterogéneos de células cancerosas en respuesta a agentes quimioterapéuticos. Estas células también pueden inducir la detención del ciclo celular, que respalda su capacidad para volverse resistentes a la quimio y a la radioterapia. Los agentes quimioterapéuticos comunes se dirigen a las células en proliferación para provocar su apoptosis, aunque el tratamiento exitoso contra el cáncer elimina la mayor parte de las células tumorales en proliferación. Un subconjunto de las células troncales cancerosas restantes puede sobrevivir y promover la recaída del cáncer debido a su capacidad para establecer una mayor invasividad y quimiorresistencia. Estas células se originan a partir de la transformación no solo de células madre específicas de tejido, sino también de otras células madre tisulares. Por ejemplo, las células derivadas de la médula ósea pueden ser un elemento esencial, fuente de muchos tipos de tumores como el cáncer gástrico, los tumores neuronales e incluso un teratoma. Modelo de la carcinogénesis. Inicialmente se creía que estaba basado en el modelo estocástico, donde una misma célula era capaz de generar el tumor con las mismas características y misma sensibilidad a las terapias convencionales. Sin embargo, desde la descripción de las células troncales del cáncer, se estableció el modelo jerárquico donde una célula troncal cancerosa es capaz de sufrir división simétrica para generar otra célula troncal cancerosa o asimétrica, originando una célula diferenciada. Este modelo además se relaciona con la presencia de recaída debido a la resistencia de las células troncales cancerosas a las terapias y su capacidad de mantener el tumor. Modelo de xenotrasplante en ratón. Xenotrasplante es el trasplante de células vivas, tejidos u órganos provenientes de una especie a otra. En el caso de las neoplasias, se aíslan y cultivan las células de interés del tumor humano para posteriormente implantarlas en un ratón inmunodeficiente. Se deja desarrollar al tumor y una vez presente se evalúan las características del mismo y de las células presentes en él. Estudios realizados. En 1990, estudios del grupo del Dr. John Dick en leucemia mieloide aguda proporcionaron evidencias sobre la existencia de la heterogeneidad tumoral utilizando un modelo de ratón en el que eran trasplantadas células humanas. Utilizaron el modelo de xenotrasplante y encontraron que dentro de todas las leucemias únicamente una muy pequeña subpoblación tenía la habilidad de reproducir la enfermedad y generar leucemia mieloide aguda humana en estos ratones. Esta subpoblación celular era muy poco frecuente y estaba compuesta por células que expresaban en su membrana los antígenos CD34 y CD38, las cuales también estaban presentes en las células troncales normales. Estas células fueron denominadas células iniciadoras de leucemia. Las células troncales del cáncer fueron aisladas por primera vez en 2003 por el Dr. Ol-Aj en tumores de mama humano, utilizando el modelo de xenotrasplante en ratón. Estos autores encontraron que únicamente una fracción de células del tumor de mama eran capaces de iniciar dicha neoplasia. Estas células fueron identificadas por la expresión de CD44 y bajos niveles de CD24, siendo negativas a marcadores de linaje o de células maduras, y las denominaron células iniciadoras de tumor. Dentro de las características de las células troncales cancerosas, se ha observado que suelen encontrarse en estado quiescente en fase G0. Son multipotentes y resistentes a la apoptosis. Cuentan con la expresión de moléculas de adhesión, capacidad de migración y adaptación, además de contar con un incremento en la expresión de transportadores de resistencia a fármacos y de sistemas de reparación de DNA, dejando como consecuencia la resistencia a la quimioterapia y la radioterapia, lo que favorece la recaída, así como un alto potencial metastásico. Además, se ha observado que cuando se presenta recurrencia, las células tumorales muestran un fenotipo quimiorresistente, característica asociada a las células troncales cancerosas. Actualmente, las terapias convencionales están dirigidas contra las células en proliferación y se requiere un ciclo celular activo para inducir apoptosis, por lo que la naturaleza quiescente de estas células también permite su resistencia a las terapias convencionales. Células troncales cancerosas y su nicho. La región donde residen las células troncales tumorales dentro del medio ambiente tumoral recibe el nombre de nicho. Este está constituido por células que mediante la secreción de diferentes factores promueven la autorrenovación y plasticidad de las células madre tumorales, favoreciendo el crecimiento tumoral y el desarrollo de metástasis, tales como fibroblastos asociados al cáncer, transición mesenquimal epitelial, resistencia a la muerte celular inducida por daños en el DNA, niveles altos de resistencia a múltiples fármacos o proteínas de desintoxicación y células inflamatorias.
Problemáticas terapéuticas. En primer lugar encontramos la resistencia a terapias convencionales, ya que una característica importante de estas células es su capacidad de resistir tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia. Estos tratamientos convencionales están dirigidos a eliminar únicamente tumores tisulares, lo que explica que una extirpación completa del tumor no resulte en un aumento de la supervivencia del paciente. Número 2. Recurrencia. La capacidad de las células troncales cancerosas en permanecer en fase G0 se denomina quiescencia. Este fenómeno permite que las células que se encuentran en estado de reposo puedan ser activadas en respuesta a estímulos fisiológicos, permitiendo que abandonen la fase G0 y entren en el ciclo celular, lo que favorece de esta forma el desarrollo de células altamente proliferativas. Número 3. Metástasis. Diversos estudios han vinculado la presencia de células madre cancerosas a la aparición de metástasis, lo que se relaciona con su elevada resistencia a tratamientos convencionales y su capacidad de autorrenovación ilimitada. La autorrenovación es una propiedad inherente a las células madre y se encuentra altamente regulada por diferentes vías de señalización. Inmunoterapia. Uno de los grandes objetivos de la inmunoterapia es diseñar anticuerpos específicos hacia estas células cancerosas, para asimismo evitar la reaparición de varios tipos de cáncer. Generación in vitro de linfocitos T anticélulas cancerígenas troncales. Los linfocitos T pueden diferenciarse a linfocitos T citotóxicos bajo determinadas condiciones, lo que promueve su migración a tejidos periféricos y la secreción de diferentes moléculas citotóxicas. Estos linfocitos se caracterizan principalmente por su capacidad de adquirir memoria inmunológica, propiedad que puede perdurar durante largos estadios y que facilita la activación rápida del sistema inmune en caso de recurrencia o metástasis. Vacunas anticélulas troncales cancerígenas. La capacidad antigénica de las células madre tumorales ha posibilitado el desarrollo experimental de vacunas potencialmente eficaces frente al cáncer. Hasta la fecha se han preparado diferentes vacunas empleando a células dendríticas como células presentadoras de antígeno. Estas son capaces de desencadenar la respuesta inmune por activación de los linfocitos T. Sin embargo, la eficacia de una vacuna depende de su capacidad de inducir inmunidad celular y humoral en el hospedador. Las células madre cancerosas constituyen una pequeña parte del total de la masa tumoral y por ello la eliminación de estas células puede no resultar en una disminución del tamaño del tumor. Por lo tanto, para una mayor efectividad, podría recomendarse el empleo de una vacuna anticélulas troncales cancerígenas, bien en combinación con radioterapia o quimioterapia, o bien también una extirpación quirúrgica del tumor. Y finalmente, mediante oxigenación. La hipoxia se asocia a un mal pronóstico clínico ya que favorece tanto la inmunosupresión como el desarrollo de angiogénesis. Con el fin de combatir ambos efectos, se recurre a la oxigenación del tumor mediante el empleo de agentes de normalización vascular. Asimismo, el proceso de angiogénesis está mediado por HIF, cuya expresión puede reducirse mediante el empleo de ARN interferente. Como conclusión, podemos decir que las células troncales cancerígenas poseen características similares a las de las células madre normales y tienen importantes implicaciones para la quimiorresistencia y la recaída del cáncer. Estas células parecen ser capaces de manifestar varias respuestas como transición mesenquimal epitelial, inducción de vías de señalización que regulan la autorrenovación o influyen en los entornos tumorales, expresión de transportadores de fármacos o proteínas de desintoxicación, etc. Por lo tanto, el desarrollo de terapias contra el cáncer que se dirigen a las células troncales cancerígenas no solo se limita al hallazgo de inhibidores de las rutas de estas células y marcadores de la superficie celular, sino que también al desarrollo de inhibidores relacionados con el microambiente.